coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la noche en nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. Bien, yo creo que ya estamos, ¿me confirman? Listo, estamos al aire. Muy buenas noches, queridos oyentes y televidentes de esto que es Contigo Siempre Radio. Un abrazo fraterno a todos quienes nos siguen a esta hora de la noche. Estábamos haciendo algunos ajustes técnicos que nos permitan salir de mejor manera, sobre todo en la estabilidad de la señal. Esto de la emergencia sanitaria no solo ha trastocado y desbordado el sistema sanitario, sino que también ha colapsado los sistemas informáticos y precisamente los sistemas de internet. A veces nos generan algunos desfases en la puntualidad en base a las transmisiones, pero bueno, nada, estamos acá para tener una tertulia muy amena, en el contexto de llegar a un entendimiento de las posiciones. A ver, desde la vocería oficial se dice de que las noticias falsas abundan y que la pandemia del coronavirus en el Ecuador termina siendo un desborde más de noticias falsas que lo que ocurre en la realidad. Eso nos dicen, con los niveles de credibilidad que tienen en la actualidad nuestras autoridades gubernamentales, desconocemos a ciencia cierta la veracidad de ellos y tampoco dudamos de que estén más equivocados posible. Por ello, nos ha parecido pertinente invitar al diálogo, a la tertulia de esta noche, a María Cecilia Herrera. Ella es una abogada guayaquileña nacida en 1986, muy joven, con un posgrado en Derecho Internacional en una universidad norteamericana, específicamente la American University, donde se especializó en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Hizo una estancia profesional en el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, en la ciudad holandesa de La Haya. Trabajó varios años para la agencia de la ONU, ACNUR, en temas para refugiados en Ecuador y Grecia, donde vio de cerca los efectos de la crueldad humana, pero aún así no ha perdido la fe. Es un perfil que registramos de GK City. Y te quiero preguntar, en el contexto de esta emergencia sanitaria, ¿sigues teniendo fe en la humanidad? Siempre tenemos fe en la humanidad. Eso no se puede perder. Te abrazo, María Cecilia. Es un honor que puedas estar acá con nosotros. A ver, entremos de lleno en el análisis. Tú vives en Guayaquil, tú has conocido la realidad de la pandemia en tu ciudad. ¿Cómo lo viven los guayaquileños en función de lo que pasa en la realidad real, no lo que nos llegan a decir? Así es, Néstor, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Recordemos, ¿no?, que el sistema de salud ecuatoriano venía siendo debilitado ya desde hace 3 años, no es algo nuevo, es algo que ya venía pasando. La inversión en salud disminuyó significativamente en estos años, aproximadamente 66 millones de dólares entre 2018 y 2019 disminuyeron, es decir, un 36%. Además, recordemos también que 2.500 servidores públicos en el área de salud fueron despedidos, fueron desvinculados el año pasado, cumpliendo con las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y sus ya conocidas políticas de austeridad. Entonces, estamos hablando de un sistema sanitario que venía ya siendo debilitado desde hace algún tiempo y que no tiene la capacidad en la actualidad de enfrentar una crisis de esta magnitud, ¿no? Producto de esta situación, de estas decisiones que se han dado a lo largo de estos 3 años, tenemos una provincia, el Guayas, una ciudad, Guayaquil,
que está completamente, con un sistema sanitario completamente desbordado, completamente colapsado, donde no hay suficientes médicos, no hay suficientes medicinas, no hay personal de salud, ni siquiera existe suficiente equipamiento de protección, ¿no?, para estas personas que están arriesgando sus vidas cada día. No hay camas, no hay respiradores también, los hospitales están completamente colapsados, no hay oxígeno, ya no saben qué hacer con los cuerpos. Esta es la situación que estamos viviendo en Guayaquil, ¿no? Y las personas que estamos cumpliendo la cuarentena en nuestras casas, vivimos con un temor constante, ¿no? Un temor constante que además se acentúa y se profundiza, como tú bien decías, con la falta de credibilidad que tiene este gobierno, la falta de claridad en la información que están brindando a la ciudadanía. El gobierno está llamado, es el llamado a brindar calma, a brindar tranquilidad, sobre todo con información clara y transparente sobre lo que está sucediendo, pero no lo estamos viendo. Estamos recibiendo información que no es muy precisa, ¿no? Por ejemplo, las cifras de contagios no se ajustan a lo que estamos viviendo las personas que estamos en Guayaquil, ¿no? Que simplemente no hay forma de que estas cifras sean reales, con todos los cuerpos que existen alrededor de la ciudad, como hemos visto en fotos, hemos visto en videos que se suben a las redes sociales, donde las personas están denunciando lo que está pasando. Tú que conoces a la perfección Guayaquil, ¿identificas esos lugares donde se registran las tomas, básicamente de exteriores, de veredas, por ejemplo, de espacios públicos, básicamente? Sí, por ejemplo, el video, la foto que se subió hoy de un cuerpo que estaba en Sauces, que por supuesto los que hemos pasado por ahí sabemos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días circuló una foto de unos gallinazos que estaban rondando por un puente. Ese puente se llama el Puente del Velero y queda a 2 cuadras de mi casa. Yo paso por ahí todos los días. Entonces, identifico muy claramente los lugares donde de las fotografías, ¿no? Entonces, tampoco se puede decir que es información falsa. Son realmente ciudadanos que están en un momento de desesperación, tratando de denunciar lo que están viviendo, para ver si logran sensibilizar un poco a las autoridades y que se haga algo, ¿no? Que se tome algún tipo de acción. María Cecilia, el compañero y amigo Fabricio Vela, en su red social, perfilaba un comentario que está dentro del contexto del coronavirus. Y es básicamente que escribe, Fabricio Vela, te abrazo hermano, si nos estás viendo, hoy sumamos 19 días de vigencia del estado de excepción, 18 días de aislamiento domiciliario. En casi 3 semanas de crisis el gobierno no ha concretado la anunciada importación de pruebas para COVID-19. Este sábado nos dijeron que los proveedores ya están calificados. Es decir, asumimos una emergencia sanitaria trabajando al ojo, como si fuese cualquier cosa. Sí, así es. O sea, no hay una política pública clara, no hay un liderazgo claro, tampoco vemos que existen varias autoridades que dan información contradictoria, ¿no? Tenemos el viceministro, el ministro de Salud, que dice una cosa, luego se pronuncia la ministra de Gobierno, al día siguiente se pronuncia el vicepresidente, con información completamente contradictoria. Entonces, por supuesto que los ciudadanos estamos confundidos, por supuesto que no tenemos credibilidad digamos, no creemos en lo que está diciendo el gobierno, ¿no? Ahora, María Cecilia, sí me gustaría referenciar mucho tu vivencia personal, por el mismo ejercicio de la docencia y del libre ejercicio que llevas adelante en la abogacía, te toca mucho el desplazamiento interno en el Ecuador. Cuéntanos cómo fueron tus días previos a la declaratoria de estado de excepción y de emergencia sanitaria. ¿Sabes por qué me parece válido? Por la precariedad de los controles internos en cuanto a bioseguridad. Todo lo que nos está pasando en este momento y lo que se viene tiene que ver muchísimo con esa ausencia de bioseguridad en el tratamiento de la pandemia. Así es. Yo, bueno, cuando se declaró el estado de excepción, yo me encontraba viajando dentro del país por trabajo, estoy haciendo una consultoría y estaba en ese momento en Lago Agrio,
estaba visitando algunas de los afectados por la contaminación de Chevron, recogiendo testimonios. Fui con un fotógrafo tomando fotografías y luego me trasladé a Quito, y cuando estaba en Quito ya se decretó el estado de excepción. Entonces ahí tuve que, yo pensaba quedarme en Quito por lo menos unas 2 semanas allá, y por supuesto, como estaba en casa ajena, no podía cumplir la cuarentena en una casa que no era mía. Entonces en ese momento me tocó comprar un pasaje y ver cómo regresaba, ¿no? Yo te puedo decir que no hubo absolutamente ningún control. En los aeropuertos no había control de ningún tipo. Por ejemplo, me acuerdo que incluso tomé una foto y la subí a mi Twitter porque estaba bastante indignada. Yo viajé en la aerolínea TAME y la aerolínea se atrasó, el vuelo se atrasó como 3-4 horas. Entonces muchísimas personas estuvimos ahí dando vueltas, no preocupados con la posibilidad de contagio. Y como lo establece la autoridad, ellos cuando se atrasa un vuelo tienen que repartir alimentos. Entonces empezó un señor de TAME, un agente, a repartir alimentos, papas fritas, esos jugos que reparten, sin ningún tipo de protección. No tenía guantes, no tenía mascarilla, no tenía absolutamente nada. Estaba lidiando con personas adultos mayores. Entonces a mí me causó realmente una indignación porque no hubo ningún control. Y esto se confirma con los testimonios de los familiares de la paciente cero, la ciudadana ecuatoriana residente en España que llegó el 14 de febrero a nuestro país. Y según las autoridades, la información que nos dieron es que esta paciente llegó asintomática y a los pocos días presentó síntomas. Esto es falso, los propios familiares han desmentido esto, dijeron que la señora llegó con fiebre, con tos y otros síntomas ya del coronavirus. Y a pesar de la situación que vivía el mundo, las autoridades no tomaron ninguna medida de protección en los aeropuertos, ¿no? Y luego de eso hubo también una terrible negligencia por parte del gobierno, porque no se logró tampoco aislar correctamente a todos los posibles contagiados en un cerco epidemiológico. Entonces esto ha sido una situación que ha ido escalando hasta llegar al punto que tenemos ahora. María Cecilia, te escucho con atención y hay voces en el ámbito de la jurisprudencia que hacen referencia de que se puede, o por lo menos ellos lo visibilizan de esa manera, levantar una acción en contra del Estado ecuatoriano por negligencia y por reacción tardía ante una pandemia que te avisaba que venía con fuerza y que te avisaba los estragos que podía ocasionar en nuestra sociedad. ¿Es válido ese criterio? Mira, yo creo que en este momento hay otras acciones más urgentes que se deben tomar en el ámbito de derechos humanos, ¿no? Y si ya estamos hablando desde el punto de vista de litigios, de un litigio en contra del Estado por su actuación negligente, tenemos que hablar, por ejemplo, de todas las amenazas que han sufrido los servidores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, que han intentado denunciar la falta de protección que existe en los hospitales, quienes han sido amenazados. Sí, exacto. Permíteme hacerte ahí una acotación. Yo leía en tus redes sociales el día de hoy, justamente previo a la entrevista, de que perfilabas aquello, denuncias de personal de sanidad en el Ecuador, trabajadores de la salud en el Ecuador, que que te denunciaban tácitamente en función de que los están obligando a ir a la primera línea de guerra sin defensas, sin protecciones. Así es. Sí, son médicos que están, quienes han tratado de alzar la voz para denunciar lo que está sucediendo en los hospitales y en las clínicas, de que no existe protección alguna, no hay mascarillas, no hay guantes, no hay el traje de bioseguridad que deben usar, y que están exponiendo sus vidas y las vidas de sus familias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas, con estos médicos que se atreven a denunciar esto? Son amenazados.
De hecho, hoy día con ese tuit que yo puse se contactaron conmigo algunos médicos. Tengo ya documentos escritos por el IES donde hay una amenaza completamente directa, haciendo alusión al código de ética del IES y diciendo que los funcionarios tienen prohibido inmiscuirse en los asuntos institucionales, como el tema de compra de equipo, y además emitir declaraciones u opiniones a los medios de comunicación. Esto se considera una falta grave en el código de ética del IES y será causal de aplicación del régimen disciplinario conforme lo establece la LOCEP. Eso es lo que dice específicamente la carta que yo recibí el día de hoy, que recibió un médico por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que lastimosamente es una violación de derechos humanos y que es urgente que alguien lo aborde, que alguien tome el caso para que se subsane esto. Ya, ¿y cuál es tu apreciación con respecto a aquello? ¿Hay una vulneración de derechos humanos allí, en esta carta que les llega del IES? Por supuesto, es una vulneración de su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Sin contar con todas las vulneraciones del derecho a la salud, del derecho a la vida, incluso que se está vulnerando con toda la falta de protección que estos médicos están viviendo en este momento. Les reiteramos a quienes nos escuchan, nos encontramos con la abogada María Cecilia Herrera en la contertulia de esta noche, conociendo muchísimo más la realidad de Guayaquil, justamente por este espíritu de contradicción que existe, en función de saber cuáles son las noticias falsas de las cuales se ha ocupado nuestro gobierno nacional para minimizar la emergencia sanitaria. Tu voz es valiosa, María Cecilia, porque tú radicas en la ciudad de Guayaquil y nos interesa mucho también saber tu evaluación de tus autoridades locales, tu alcaldesa, tu prefecto, tu gobernador y las autoridades del gabinete que han arribado a tratar de controlar la emergencia en tu provincia y en tu ciudad. Bueno, justamente ayer salió el prefecto en una entrevista en CNN diciendo que a él le habían prohibido tomar alguna acción o dar algún tipo de cifra de lo que estaba sucediendo en Guayaquil. A mí me parece que lo que existe en este momento es una pugna de protagonismo entre las distintas autoridades, tanto del Ejecutivo como las autoridades locales, ¿no? Entonces, creo que es hora de que hagan a un lado esa pugna, que se unan para trabajar por el bien común de los ciudadanos que estamos viviendo en este estado de emergencia, ¿no? Básicamente eso es lo que me parece que está sucediendo en el país con relación a las autoridades, ¿no? Como dije, hay una falta de credibilidad absoluta en las autoridades por parte de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido me parece importante que las autoridades puedan hacer un acercamiento a la sociedad civil para que las decisiones que se tomen sean tomadas en conjunto con la ciudadanía, mediante mecanismos de participación pública. Porque hay que subsanar de alguna manera esta crisis de credibilidad que está viviendo el país y que lo vivimos también en octubre, ¿no? Porque se toman decisiones sin la participación de los ciudadanos y en este caso concreto, en la crisis que vivimos, es fundamental que los ciudadanos puedan participar de las decisiones claves que se están tomando. Puntualmente, María Cecilia, ¿te sientes segura de vivir en este momento en Guayaquil? No, claro que no. Cada salida, cada vez que tenemos que salir en mi familia a comprar comida, al supermercado, es un riesgo, y es un riesgo no solamente de contraer la enfermedad, es un riesgo porque sabemos que la respuesta estatal es bastante débil, ¿no? Es bastante deficiente y es posible que nuestras vidas peligren. No porque el virus actúe de una manera fuerte en nuestro organismo, sino
por lo más básico, por no tener acceso a medicina, por no tener acceso a oxígeno, por no tener acceso a una cama. Yo no sé cuál será el porcentaje de muertes en Ecuador en este momento. Tengo entendido que en China era un 2-3%, en Italia ya están por el 12%, tiene que ver con el sistema sanitario, ¿no? Yo no sé cuál es el porcentaje de mortandad de este virus en nuestro país, pero a mí me parecería que es bastante alto, porque incluso el tratamiento más básico, que es el acceso a oxígeno, el acceso a medicina, no está siendo atendido. Claro, ahora, eso en base a cifras oficiales que, bien lo dijo el presidente, lo reconoció el presidente de la República hace algunos días, no formaban parte de una realidad. Y él llamaba a sincerar las cifras, por más dolorosas que sean, lo cual nos generó también la duda de cuánta verdad nos dijeron durante todo este tiempo, ¿sí? Nos genera también incertidumbre de quién nos está gobernando en este mismo instante y cómo nos están gobernando. María Cecilia, guayaquileña, tú que estás cumpliendo tu cuarentena, ¿tienes miedos? ¿Cuáles son tus miedos? Bueno, mi miedo principalmente es mi familia en este momento, ¿no? Mis papás, que son personas adultas mayores, que ahorita en este momento no se encuentran en Guayaquil, están en Santa Elena pasando la cuarentena, pero mi miedo es que esta situación también se propague a otras ciudades, ¿no? Vemos que ya los números están creciendo, en Quito, por ejemplo, y las personas se están relajando, ¿no? Yo he visto fotos, he visto videos de personas que suben a las redes sociales de cómo las personas en Quito están saliendo a la calle con un poco más normal de lo que hacían en días anteriores, y me parece que no es momento de relajarse, porque ellos están viviendo lo mismo que vimos nosotros, solo que unas semanas antes, ¿no? Así es, así es, así es. María Cecilia, en la parte final cerramos esta transmisión de esta noche con deseándote lo mejor, ojalá que puedas estar sana y salva en el contexto de esto que nos está afectando a todos, que en algún momento nos va a afectar a todos, y que lo más importante va a ser la capacidad de reacción que de manera individual y familiar podamos tener en ese mismo instante. El conocimiento, sin duda alguna, nos generará un mejor desenvolvimiento para reaccionar en contra de los estragos del virus. Así es, Néstor. Un saludo también a toda la provincia de Manabí, que estén sanos y salvos también y puedan cuidarse de esta terrible emergencia sanitaria que vivimos. Te abrazo y me encantaría tener más diálogos contigo en función de lo que se está generando en el país. Ojalá que pudiésemos tener tu criterio posterior en función de los despidos que se están generando a nivel nacional. Se reportaba en el Ministerio del Trabajo alrededor de 500 despidos durante esta semana, lo cual prende las alarmas sobre el impacto económico que sentiremos cuando se nos vaya la crisis sanitaria. Existe un túnel que nos genera la sensación de que no sabes si es mejor caer que quedar colgado. Tácitamente ahí, como lo decimos los manabas. Por supuesto, Néstor, en una crisis como esta, como la que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, lo que uno esperaría de su gobierno es que se actúe desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y una de las primeras medidas que hay que tomar en el ámbito de los derechos humanos es cómo protegemos las condiciones laborales de las personas, cómo generamos esas condiciones de estabilidad laboral tan necesarias para la dignidad humana. Este es un tema que ha venido trabajando, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y la prohibición de tomar medidas de carácter regresivo en esta materia, ¿no? Las medidas regresivas son medidas que restringen derechos humanos y por lo tanto tienen un estándar de exigencia bastante alto. El Estado tiene que probar que esta restricción se hizo conforme a la ley, con un objetivo legítimo
que ha sido proporcional, que ha sido necesario, es decir, que se han tomado todas las medidas alternativas y que no ha habido otra opción que esta. En el caso de los derechos laborales, me parece que el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo, perdón, ya no se llama así, sacó una resolución ministerial que es bastante ambigua y no queda muy claro cuál va a ser la situación de las personas que son despedidas. Ya vemos muchos empleadores que están votando a sus trabajadores con esta figura de la fuerza mayor que está incluida dentro del Código de Trabajo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora realmente es que existe una puerta abierta para despidos, una puerta abierta para los abusos de este tipo que ya se están cometiendo y que de parte de las autoridades no está siendo regulado. Nadie se está haciendo cargo de esto. Es urgente que exista un pronunciamiento claro sobre cuál va a ser la posición del gobierno frente a los despidos. Pero, Néstor, la vida no es solo lo laboral, ¿no? Las personas tienen que comer. Y vemos también en Guayaquil que hay muchísimas personas en situación de vulnerabilidad, específicamente, por ejemplo, los trabajadores informales. Tenemos que Guayaquil es la ciudad con el mayor número de trabajadores informales del país, y estas personas son las que viven del día a día, de lo que venden en el día. Y si es que no existen medidas de protección social, estas personas o continúan saliendo y se contagian o no comen. Yo esta mañana, es sábado, me tocó por el dígito de mi placa salir a comprar comida y pude ver en los semáforos adultos mayores, bastante mayores, de 80 años para arriba, vendiendo caramelos en los semáforos. Y esto nos dice que son personas que si no venden, no comen. Yo no creo que estas personas quieran arriesgar sus vidas saliendo y con el riesgo de que se contagien, ¿no? Probablemente son personas que si no venden esos caramelos, tal número de caramelos al día, no tienen para comer. Y esta situación no está siendo abordada por parte del gobierno. Es urgente que se dicten medidas de protección social para estas personas. Sí, es que básicamente o te mueres de hambre o te mueres por coronavirus. Son dos alternativas que se le presenta para una clase social y económica que ha sido ocultada, muchas veces ocultada, metida debajo de un tapete para esconder estas realidades sociales. Así es. Justamente esta pandemia las ha exteriorizado y nos ha puesto en los ojos, nos ha estrellado en los ojos una realidad que nos querían esconder. María Cecilia, te abrazo. Te abrazo. Un abrazo, Néstor, un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien, tu familia también. Un abrazo nuevamente a las personas de Manabí y a todas las personas que nos están viendo y nos van a ver. Siempre será importante tu criterio. María Cecilia Herrera, abogada, especialista en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Nos despedimos en esta transmisión. Más adelante, en pocos minutos, vendrá el psicólogo clínico Pedro Santarriaga para, junto a Luis García, tener una tertulia, un diálogo respecto a la salud mental. Estarán atendiendo a través de las redes sociales de Contigo Siempre Radio, y va a ser importantísima que las inquietudes de ustedes puedan ser trasladadas para que un profesional de la salud mental nos pueda ayudar a guiar todo esto que nos genera inquietud, incertidumbre y algunas emociones que nos chocan en estos momentos de cuarentena. Un abrazo a todos nuestros queridos oyentes y televidentes de Contigo Siempre. Cerramos este punto de transmisión. Chao. Coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la noche en nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio.
Contigo Siempre Radio. Finalizamos.